Bueno, vamos a arrancar. Terminator 2, reseña, la mejor película de la saga. Bueno, veo que esta película le habrá encantado a Nivo. Bueno, yo pienso que a quien no le habrá gustado, que es considerada como una de las mejores secuelas que se han hecho alguna vez. Yo coincido, pero si me pongo a pensar, por ejemplo, la de Spider-Man 2, la de Doctor Octoporonga, qué buena película también, excelente secuela. Yo estoy entre esa y esta, las considero las dos mejores secuelas que se han hecho alguna vez. Terminator 2, con la aparición del T-1000, qué buena actuación de ese flaco, la rompió. Y encima con ese cambio de paradigma de que ahora envían un T-800 a proteger a Sarah Connor y a John Connor. Creo que la misión era proteger a John Connor igual. Y con un final bastante emotivo. Tengo dudas de qué va a decir Amigo Bowie respecto al final. Pero vamos a arrancar, vamos para allá. Vamos a ir totalmente. Vamos ya. ¿Qué irá ahora, no? Estaba yo el otro día protegiendo a mi yo del pasado, cuando de repente me di cuenta de que Okay. tenía que hacer la reseña de Terminator 2. La película comienza recordándonos el futuro posapocalíptico en donde la raza humana cayó ante las máquinas y cómo Skynet se hizo con el control y provocó la guerra nuclear. Pero hay un dato importante que no se reveló en la primera parte y que será el pilar fundamental para la historia de esta secuela. Y es que cuando enviaron al Terminator para cargarse a Sarah Connor, también hicieron el mismo proceso pero ubicado 10 años después para hacer lo mismo con su hijo John. Es decir, que no enviaron solo una máquina como dijo Kyle, sino a dos diferentes para evitar que John Connor lidera la resistencia, ya sea por no nacer o por no haber vivido lo suficiente. Pero del mismo modo la propia resistencia también envió a otro aliado para protegerlo, o sea que la esencia de la película es exactamente igual que la primera pero en otra época y con otros personajes. Intuyo que Kyle no sabía nada de esto y que cuando lo enviaron al pasado creían que solo tenía que detener a un Terminator, y que por algún motivo poco después la resistencia descubrió que tenían que hacer otro viaje y repitieron el proceso. Pero esto me genera unas cuantas dudas que comentaré más tarde, así que por ahora vamos a seguir. El caso es que tal y como dije, un tipo hace un viaje al pasado para encontrar a John haciéndose pasar por policía y luego aparece otro T-800 exactamente igual que el de la primera parte que una vez más consigue ropa y armas por la fuerza liando la... ¿Cuántos años pasaron? El 92, ¿no? Y la otra fue 82, ¿era? O 86. Y esta se ve en 92. Bueno, Arnold Schwarzenegger acá cambió poco y nada, se ve igual que en la primera película. Parten un par de moteros. Y en este momento descubrimos qué es lo que pasó con los personajes que ya conocíamos. Y es que por una parte John ya es todo un chaval pero es bastante rebelde y maleducado. Y por la otra su madre Sarah la encerraron en un manicomio debido a que intentó volar una sede informática y nadie la cree cada vez que habla del día del juicio final, Skynet y los Terminators. Lo cual tiene bastante sentido excepto por un pequeño detalle. Y es que el psicólogo que la atiende es el mismo que interrogó a Kyle en la primera película y que a su vez la atendió en la comisaría. Yo al principio pensé que no tenía sentido que no la creyeran porque supuestamente había un Terminator reventado en la fábrica en donde murió Kyle. De ese modo bastaba con volver al lugar de los hechos, comprobar que efectivamente había una máquina del futuro y San se acabó. Pero esto lo parcharon bastante bien justificándolo con que la empresa dueña de la fábrica ocultó lo sucedido y se dedicó a investigar los restos para desarrollar la nueva tecnología que se acabaría convirtiendo en Skynet. Esa es una duda que yo siempre tuve, boludo, porque yo decía, ¿por qué a la mía la encerraron? ¿Por qué está en un loquero? Si solamente tiene que mostrar la máquina hecha pija. Es lo único que tiene que hacer. Bueno, también es que no vi la película de vuelta. La última vez que la vi esta película fue en cable y no hace mucho, igual, hace un año, ponele que la pasaron. Pero ya había empezado y no presté mucha atención. O sea que todo lo que hicieron en la anterior película no sirvió para nada. Pero el detalle que no me termina de cuadrar es que el psicólogo no la crea, habiéndola conocido cuando era una chica normal y corriente, y tras haber atendido a Kyle minutos antes de que toda la comisaría fuese reventada por un Terminator. Vale que se fue justo antes del desastre y no lo llegó a ver, pero ¿no le parece sospechoso que haya tantas coincidencias consecutivas? Como mínimo me parece un buen indicio para hacerle algo de caso. Pues al parecer no es así, porque pese a todos sus esfuerzos nadie la cree y la tienen encerrada en unas condiciones pésimas, totalmente aislada del mundo y sin poder siquiera hablar con su hijo, lo cual justifica su comportamiento rebelde, ya que la ausencia paterna, el tener una madre que cree que está loca y unos padres adoptivos que pasan un poco de él, son detonantes que lo van llevando por el mal camino. Durante un buen rato la película se toma con calma el avance de la historia, porque en vez de meternos de lleno en un nuevo enfrentamiento contra el Terminator, lo que hacen es mostrarnos diferentes escenas que mejoran el desarrollo de los personajes y nos ayudan a conocerlos mejor, mientras que la trama se mantiene interesante. Qué facha, ¿no? Este es el momento super CDT de mi canal, boludo. Pero es que es inevitable, boludo. Mirá que es este poli. Arrestame, llévame preso. Dame chirlos con el tonfa. Alto putazo, ¿no? Pero no, aparte la actuación de este flaco, boludo. Pero la actuación que hace este flaco en esta película, que no me acuerdo el nombre del actor, es excelente. Y encima después yo lo vi fuera del papel en una entrevista y es un tipazo, boludo. Te cagas de risa, es un buen tipo, Pero acá hace un papel de psicópata, máquina, hija de puta.
que es como... No hay forma de acabar con él, boludo. O sea, es una cosa increíble. Que lo transmite, eso una... Te hiela la sangre el hijo de puta. Gracias a la tensión que provoca el saber que hay un Terminator persiguiendo Perdón. mejor, mientras que la trama se mantiene interesante gracias a la tensión que provoca el saber que hay un Terminator persiguiendo a John y el misterio que hay con respecto a este tío, que pese a que no sabemos quién es, tiene un comportamiento que ya te hace desconfiar. Son pequeños detalles que agradezco, porque últimamente estoy tan acostumbrado a que apuren tantísimo las cosas que ya olvidaba lo que era ver una película que confía en el espectador y no tiene miedo a... Ya no hacen películas como esta, con la calidad que tiene esta película en realidad. Ya no las hacen. Eso es lamentable, boludo, porque uno supone que con el paso del tiempo el mundo del cine es como que ha ido mejorando muchísimo en cuanto a efectos, pero en cuanto a guión se han quedado muy atrás, O sea, estas películas son legendarias y es raro que no hayan salido de vueltas películas tan buenas como esta. Bueno, de por sí la saga esta se la cogieron, a partir de acá hubo un declive, empezó a haber un declive. Bueno. Continuemos. Esperar un poco antes de soltar acción ya olvidaba lo que era ver una película que confía en el espectador y no tiene miedo a esperar un poco antes de soltar acción desenfrenada, sino que confía en enseñarnos datos de mayor o menor importancia porque sabe que al público le va a interesar. Continuando con la trama, llegados cierto punto, ambos viajeros del tiempo coinciden con John en un centro comercial y se produce un conflicto que nos revela algo que en su día tuvo que sorprender muchísimo. Sí. Y es que el T-800 en realidad era bueno y el otro tío es un modelo de Terminator mucho más avanzado llamado T-1000, el cual está hecho con metal líquido y prácticamente es invencible, porque cada vez que lo dañan consigue estabilizar su estructura molecular, o sea que ahora la amenaza es todavía más peligrosa que antes. En este fragmento tenemos unas escenas de acción muy buenas tanto en el combate físico entre ambas máquinas como en la persecución posterior. De hecho, esta parte me recordó la referencia que le hicieron en GTA San Andreas, y si algo está referenciado en un GTA... Nosotros jugamos al GTA San Andreas, ¿se acuerdan que vimos esa escena y era una referencia y la cazamos enseguida? Porque tiene que ser... Me recordó la referencia que le hicieron en GTA San Andreas, y si algo está referenciado en un GTA es porque tiene que ser bueno. Es una lástima que por culpa de la popularidad de esta saga se haya chafado la sorpresa, porque allá por el 91 tuvo que ser muy sorprendente darse cuenta de que el Terminator que anteriormente fue antagonista ahora es el encargado de proteger a John, mientras que este otro tío que aparentemente era de la Resistencia no solo es el malo, sino que es un modelo mucho más peligroso que los que ya conocíamos. Yo creo que esa revelación en el cine habrá sido una cosa muy zarpada, ¿no? Se habrán caído de culo más de uno. Y porque... no era algo esperado. Aparte recuerden que era una época en donde, digamos, tenías que ir a ver la película para enterarte de eso. El acceso a una computadora y a internet y todo eso, aparte del internet era una cagada, era muy reducido todo, no tenías mucho contenido para ver como es hoy en día. Entonces no te quedaba otra que alguien te lo cuente o ir a verla, ¿no? Y aparte lo que habrá sido ir a ver esta película, chabón, es... Más de uno habrá agradecido estar vivo en ese momento para ver esa película. Pero a día de hoy todo el mundo sabe de qué va esta película incluso sin haberla visto, con lo cual es realmente difícil no comerse spoilers. En fin, que durante la persecución consiguen... Es más, yo cuando vi la película por primera vez ya había visto las otras, ya sabía todo. O sea, no sé cómo, pero ya sabía. Despistará al T-1000 y el 800 le explica a John todo lo que nos contaron al principio, cosa que ya sabía de antemano puesto que su madre se lo había contado todo antes de que la encerrasen. Entonces ahora que saben lo que hay no les queda más remedio que huir del T-1000, pero John quiere liberar a Sarah del manicomio porque comprendió que en realidad no estaba loca. Y en este punto hay una parte en la que hacen quedar a John como un malcriado repelente, porque como el T-800 se niega a rescatar a Sarah, el chaval se pone a pedir ayuda a gritos, y cuando estos dos aparecen para ayudarles empieza a faltar el respeto gratuitamente y casi hace que el Terminator los mate. Y oye, vale que es un adolescente y tiene las hormonas disparadas, pero te has pasado, John. Esta gente tenía toda la buena intención del mundo y tú te pones en plan antipático a faltarles al respeto. En cualquier caso, descubrimos que el T-800 tiene la orden de obedecer todo lo que le diga. Sí, es una actitud CDT de niño llorón, ¿no? Pero bueno, cuando hemos sido niños, yo creo que más de uno habrá hecho una pelotudez. No a este nivel. Pero no sé, yo recuerdo ser niño hacer cada boludez. Cada boludez por estúpido. Y al final sí que se van a buscar a Sarah, aunque quizás no le hacía tanta falta como parece, porque en estos últimos años aprendió a defenderse bastante bien y se las apañó para escapar de su celda por cuenta propia. Sin embargo, al igual que en el centro comercial, la cosa se desmadra bastante porque ambos Terminators vuelven a coincidir. Entonces, tras encontrar a Sarah, tenemos una nueva batalla entre las máquinas y al final vuelven a despistar al T-1000 y los tres consiguen escapar y ponerse al día de todo. Pero antes de seguir, quiero preguntarme una cosa. Si Skynet tenía un modelo tan implacable como el T-1000 para cazar objetivos a través del tiempo,
poco, ¿por qué no lo envió a 1984 para cazar directamente a Sarah y así garantizar el éxito de la misión? Porque ya os digo yo que Reese ni de coña iba a ser capaz de cargárselo. Ya malamente pudieron con el T-800 como para acabar con un T-1000, y además si por algún motivo consiguen evadirlo y al final John acaba naciendo, estarían en la misma situación que ahora, pero con la diferencia de que tendrían 10 años de margen para arreglar su línea temporal o como mínimo prepararse mejor. Y lo mismo se aplica con la Resistencia. ¿Por qué enviaron a un humano normal y corriente a 1984 pudiendo haber mandado al T-800 y así garantizar una mayor protección para Sarah? Me imagino que en parte lo hizo para que así John pudiese nacer, ya que Kyle es su padre, pero no sé, pudiste mandar a ambos al 84, cargarte al T-800 malvado y luego proteger a la familia Connor de ahí en adelante. Esto es un problema que se va a ir agravando con cada secuela. Bueno, atención, tiene mucha razón acá Danny Boyle en lo que dice. Y es algo que creo que más de uno nos hemos preguntado eso, ¿no? Obviamente que no hay una respuesta concreta hacia lo que estás preguntando. Tiene que ver mucho con el tema del lore. Creo que había a James Cameron, ¿no? Había que preguntarle. Pero yo intuyo que la situación en la cual se encontraba Skynet y por la cual tuvo que enviar al T-1000 fue una situación muy diferente a la que se encontraba cuando envió al T-800. Ahora, acá también hay otro gran problema. Es que en la primera película de Terminator, Kyle Reese nos dice que Skynet está acorralada y que en su desesperación envió al Terminator al pasado. Lo cual esto niega completamente eso. O sea, evidentemente Skynet no estaba acorralada. Evidentemente sigue en combate, ¿no? Y tuvo que enviar el T-1000. Ahora, el por qué no lo envió más al pasado para que pelee contra Kyle Reese, eso sí no lo sé. No lo sé. Yo me justifico la película pensando que estaba en una situación muy complicada Skynet y por eso tuvo que enviar a ese T-1000, a esa época. Pero no creo que haya una respuesta concreta. Creo que no lo vamos a saber nunca eso. Pero es interesante planteárselo, ¿no? Porque a partir de ahí se pueden surgir 1000 teorías diferentes. No sé si habrá algún cómic o algo que expanda el lore y te expliquen eso. No lo sé, pero ya ha pasado eso con varias películas, donde te explican todos esos agujeros de guión que pueden tener, te los explican con un cómic. Pero bueno, está muy bueno lo que acaba de decir, ¿eh? Muy bueno, es para pensarlo un rato incluso. Porque se pasan todo el tiempo viajando al pasado y esta pregunta que más o menos se puede justificar en esta entrega se va convirtiendo en una incoherencia gigantesca que ya no hay por dónde cogerla. Por ahora vamos a dejarlo como una incógnita parcialmente justificable, ya que tenemos tan poca información del futuro posapocalíptico que más o menos le podemos dar el beneficio de la duda. Pero iros preparando a partir de aquí porque se vienen curvas argumentales enormes. La cuestión es que los protagonistas... A ver, Terminator 3 no está tan mal, pero yo creo que todo el mundo esperaba algo mejor. La mejor escena es cuando se agarran, te muestran cómo es la batalla en el futuro y se hacen pija. Salvation me pareció bien, no me pareció mal, pero quiero ver cuando agarre Génesis, boludo. Creo que Génesis la va a violar contra la pared a esta película, boludo. La va a ultrajar zarpado con Génesis. Ya de por sí va a ser mierda esta película, la 3 la va a hacer pija. Con esta no sé si la va a hacer tan mierda, pero con Génesis creo que la va a hacer mierda. Y con esta, lo que dirá, boludo, del lore, ¿no? Porque la última justamente cambia todo. No sé, vamos a esperar. Estoy muy ansioso, te digo. Parando a partir de aquí porque se vienen curvas argumentales enormes. La cuestión es que los protagonistas se abastecen con las armas que le da un amigo de Sarah, en cierto momento está a punto de romper la CPU del T-800 porque no se fía de él, cosa comprensible dadas las circunstancias, y al final llegan a la conclusión de que deben detener a Dyson para que no continúe con su trabajo y acabe provocando indirectamente el apocalipsis. Pero en vez de hacerlo de forma pacífica y explicándole las cosas, Sarah se va por su cuenta y lo intenta coser a tiros para así garantizar el éxito en mayor medida. Pero por suerte rectifica en el último momento y para cuando llegan su hijo y el Terminator sí que le explican las cosas al informático y le hacen entender que como siga con el proyecto va a cargarse el mundo. Y este momento es muy importante porque aunque solo dure unos minutos, nos hace comprender en qué va a cargarse el mundo. Y este momento es muy importante porque aunque solo... O sea, me encanta a mí apreciar muchísimo cuando... porque esto no es CGI ni en pedo. Esto es una maqueta, boludo, está muy bien detallado, chabón. O sea, me quedo mirando un rato. Dura unos minutos, nos hace comprender en mayor medida qué es lo que piensan estos personajes. Por ejemplo, en el caso de Sarah tenemos un cambio brutal. Tiene los anteojos de Tony Stark. Tony Stark usa estos anteojos, ¿no? Un modelo parecido de otro color. Qué bueno, boludo. Che, alta foto.
Porque así como era una mujer inocente y simpática en la primera película, ahora se volvió fría, desconfiada y dispuesta a matar a otras personas para correr el menor riesgo posible. A su vez, John, pese a que nos lo presentan como un mini delincuente, demostró tener unos valores y ser mucho mejor persona de lo que parecía en un inicio. Y por último, en el caso de Dyson, nos hacían creer que era un tipo egoísta y ensimismado con un proyecto que condenaría a la humanidad, y al final resultó ser una persona que solo buscaba el bien común y que ni siquiera era consciente de las consecuencias que acarrearía su vida. Me encanta acá, ser una persona que solo busca... tanto, pero el modelo de la Pepsi, boludo, me llama la atención. ¿Cómo era la latita, no? En esa época. Tenía onda, boludo, es re clásica. Buscaba el bien común y que ni siquiera era consciente de las consecuencias que acarrearía su trabajo en el futuro. Dicho en pocas palabras, tenemos personajes humanos con los que es muy fácil empatizar y cuyo desarrollo en estos 5 minutos de película supera por mucho al de otros largometrajes que ni en 2 horas de duración son capaces de transmitirnos lo mismo. Sí. En cualquier caso, ahora que le explican lo que va a pasar, deciden irse a la sede de Cyberdyne para destruir todo el trabajo de Dyson y así evitar la futura creación de Skynet. Así que preparan unos barriles explosivos para cargarse todo el trabajo, pero más pronto que tarde aparece la poli y tras un pequeño tiroteo con el T-800 en donde no mata a nadie para evitar daños colaterales, van los policías y acribillan a Dyson sin siquiera preguntar. Porque esto es Estados Unidos. Así que al final se sacrifica para activar el detonador, destruir el trabajo de su vida, y los otros escapan una vez más del T-1000, que apareció poco después de la detonación. Me dio mucho pena cuando muere Negrito, boludo. Y le dio Negrito de... con todo el aprecio del mundo, ¿no? Me dio mucha pena, chabón. Y los persiguen helicóptero y camión. Por cierto, las escenas del helicóptero volando por debajo de los puentes me parecieron buenísimas. No sé si son 100% reales o si utilizaron algún truco cinematográfico, pero la verdad es que quedaron genial. Después de esto, muy parecido a la primera película, los personajes terminan en una siderurgia mientras escapan del Terminator que les intenta cazar. Y aunque al principio parecía que lo derrotaban gracias al nitrógeno líquido que tenía el camión, demostró ser mucho más duro de lo esperado y le mete una paliza al T-800 y deja tanto a Sarah como a su hijo prácticamente sin protección. Pero al final, gracias a la combinación de los esfuerzos de todos, consiguen arrojar al T-1000 a un recipiente lleno de metal fundido y lo deshacen definitivamente. Pero antes de continuar, quiero mencionar 2 errores que me chocaron bastante. A ver. El primero es que durante la persecución de antes, el T-800 le dispara una granada a un camión y apenas le daña un poco la carrocería, cuando lo normal sería que como mínimo le inutilizase el motor, ya que no olvidemos que estamos hablando de armamento militar pesado. No tiene sentido que un vehículo de transporte tenga más... Y aparte esas cosas no fallan, boludo. O sea, eso te impacta que un lanzagranadas, dijo, ¿no? Eso no falla, boludo, eso revienta todo. No, sí, eso punto fuera, Dani. Resistencia que un tanque. Y lo segundo es que en cierto punto, Jones, no tiene sentido que un vehículo de transporte tenga más resistencia que un tanque. Totalmente. Y lo segundo es que en cierto punto John se separa de su madre para que el T-1000 no lo cace, y este tortura a Sarah para obligarla a llamar por él y que así acuda en su ayuda. Pero esto no tiene ningún sentido, ya que como bien pudimos comprobar tanto en esta como y que así acuda en su ayuda. Pero esto no... Perdón si pongo tantas veces pausa, pasa que esta película tiene escenas que tranquilamente se podrían hacer una postal, o tranquilamente, a mí me encantaría, por ejemplo, tener una remera como la que tengo ahora, pero con esta cara. Con esta cara. No es mala idea, boludo. Tiene escenas muy buenas esta película. No tiene ningún sentido, ya que como bien pudimos comprobar tanto en esta como en la anterior película, los Terminators pueden imitar la voz de cualquier persona solo con oírla una vez. Sí. Es más, minutos después el propio T-1000 se hace pasar por Sarah precisamente para engañar a John. ¿Para qué perder el tiempo obligándola a llamar por su hijo cuando perfectamente te la podrías haber cargado y engañarlo tú mismo? Es un despiste bastante tonto si lo piensas. En fin, que ahora que derrotaron al T-1000 se deshacen de los últimos restos del primer Terminator para que nadie vuelva a investigar al respecto en el futuro, y el propio T-800 confirma que se tiene que sacrificar para que tampoco corran el riesgo de que alguien se haga con la tecnología de su cuerpo y otra persona funde Skynet. Así que tenemos una despedida emotiva que te hace sentir más aprecio por una máquina que por muchos personajes de otras películas que no calan ni la mitad de hondo que es. Es horrible cómo John Connor intenta que no se tire, ¿no? O sea, que lo empuja y no quiere. Hasta que tiene que aceptar que se tiene que destruir la máquina. Es re triste el chabón esa parte. Yo me acuerdo que me cayeron lágrimas, yo lloré en ese momento. Y se me hacía un poco raro porque es como que vos sabés que es una máquina. Pero igual, es como eso es el arte, ¿viste? De los actores que actúan muy bien, que te transmiten esos mensajes. Y nada, te pone en jaque y te pones a llorar como una chimvergüenza por amor hacia el venoso. Y finalmente el T-800 se funde en la forja. Ahora que solucionaron todo, Sarah y su hijo reanudan su vida cotidiana y por primera vez en mucho tiempo se sienten tranquilos por lo que pueda pasar en el futuro. Ya veréis qué risa cuando se enteren de lo que se les viene encima. Terminator 2, pese a que indaga todavía menos que en la primera parte, tiene una ambientación posapocalíptica muy buena, solo que en este caso se puede apreciar un movimiento más fluido de las máquinas y en general unos efectos prácticos bastante mejores. A su vez, aunque el CGI se nota demasiado, hay que tener en cuenta que para ser una película
película con más de 30 años de antigüedad no estaba nada mal, y con respecto a la banda sonora, ¿qué decir? Es muy buena y sabe transmitir una sensación de peligro y decadencia que se corresponde a la perfección con el argumento de la historia. Curiosamente, aunque la saga empezó siendo un slasher con toques de acción y terror, evolucionó dándole la vuelta a la tortilla y enfocándose más en la acción con pequeños toques de slasher por el medio. Y pese a haber hecho un cambio tan brusco, no solo no le salió mal, sino que incluso diría que es un cambio de lo más favorable. El género del terror para este tipo de películas podría haber quedado bien un par de veces. Sin embargo, enfocándose en la acción se pueden plantear infinidad de situaciones y peleas entre máquinas que pueden entretener al público con muchísima facilidad. Y eso por no hablar del futuro posapocalíptico, que de cara a la trama es una mina de oro que apenas explotaron. Pero vamos, que la segunda parte de Terminator no solo es una excelente película de acción, sino que para muchos es la mejor de la saga y todo un referente en la industria del cine. Otro detalle muy positivo es que saben profundizar en los personajes como Dios manda. El desarrollo de Sarah Connor fue buenísimo, porque la conocimos siendo una camarera asustadiza a la que vacilaban continuamente, a una auténtica badass con la que muy pocos se atreverían a meterse. Pero no en plan repelente y dándose aires de grandeza, sino comportándose tal y como es y haciendo hincapié en que los acontecimientos pasados le afectaron mucho de cara a su personalidad, ya que ahora sufre pesadillas constantes con la guerra. ¿Y sabes también lo que está buenísimo de la evolución de Sarah Connor en estas películas? Que no es forzado. No es forzado. Es lógico que se ponga así. Y no es para nada forzado. Está muy bien llevado el desarrollo de Sarah Connor. Espectacular, chabón. O sea, es muy perfecta la película. Sospecha del T-800 pese a que los está ayudando y básicamente sigue traumatizada por lo que le pasó en el 84. El haber pasado 10 años creyendo que un día aparecería un Terminator para matarla y que dentro de poco estallaría una guerra nuclear, la convirtieron en una guerrera que ayudaría a John a convertirse en el líder que supuestamente debería ser. Es decir, Sarah Connor, pese a que no tiene nada que demostrar, lo acaba haciendo con sus actos. Y no con palabras para quedar bien y dárselas de dura. Sí, lo digo por ti, Carol, que se ve que te cuesta pillarlo. Pero el buen desarrollo de los personajes no se limita únicamente a Sarah, ya que su hijo John, pese a que nos lo presenta como un delincuente, repito que demuestra tener unos valores muy puros que más pronto que tarde le acaba transmitiendo a la máquina. De hecho, el vínculo entre estos dos, así como la figura paterna que ejerce el T-800, te hacen entender que pese a que el Terminator no puede sentir, al menos fue capaz de comprender cómo piensan las personas y a valorar la vida, lo cual es una especie de humanización de la máquina que de no haber sido por su sacrificio final, quizás hubiese mejorado mucho con el paso de los años. Además de que el proceso de aprendizaje del T-800 es bastante gracioso, ya que ver cómo intenta comprender lo que está bien y lo que no le da un toque cómico que le favorece. En cuanto al T-1000, vuelve a ejercer una figura imponente de villano, ya que es peligroso, inexpresivo y sobre todo implacable. Sin embargo, a veces peca de confiado, porque hay unas cuantas situaciones en las que pudo completar la misión, pero por culpa de ir andando y tomárselo con excesiva calma, al final siempre se le escapan los objetivos. Pero por todo lo demás es un villano muy a la altura de la anterior entrega. Al final siempre se le escapan los objetivos. Pero por todo lo demás... Si esto no es facha, no sé qué será, boludo. Mirá, los anteojos, el casco, la ropa de cana le queda re bien a este hijo de puta, ¿eh? Villano muy a la altura de la anterior entrega. Y por último está Dyson, que como dije antes, pese a ser el culpable de todo, se ve que en el fondo solo quería ayudar y que nunca tuvo malas intenciones. Cosa que te hace lamentar su muerte y preguntarte qué habría pasado en caso de sobrevivir sabiendo lo que sabe. Además del buen desarrollo de los personajes, también valoro el hecho de que todos sacan algo útil en la película. No se limitan a relegarle todo el trabajo al T-800 solo por ser el más fuerte, sino que cada uno cumple con su papel y se ayudan entre sí para plantarle cara a una amenaza que los supera a todos, cosa que les da la victoria y hace que te acaben cayendo bien. El ritmo de la película es muy aceptable porque ni abusan de meterte demasiada acción desenfrenada, ni tampoco se duermen en los laureles añadiendo momentos pausados y aburridos. Lo que hacen es mantener el equilibrio perfecto entre escenas de acción, conversaciones y desarrollo de personajes, combinándolas de manera razonable y haciendo que el avance de la película sea fluido y ordenado. La propia estructura es un gran ejemplo a seguir para otros largometrajes, ya que empezamos con una presentación tensa en la que John es perseguido por dos desconocidos, luego tenemos unas cuantas escenas de acción combinadas con detalles de la trama, después se une Sarah para mejorarlo todo, y por último está la conclusión final con la última batalla. Una de las escenas que destaco es la de John averiguando que el T-1000 se cargó a sus padrastros, porque juegan con el desconocimiento de los espectadores y gracias a un par de engaños con el nombre del perro y la ayuda del T-800 finalmente descubrimos la verdad. Pero este es solo un ejemplo de los muchos momentos memorables que tiene la película, y creedme que no son pocos. Las únicas pegas que le pongo es que tiene algún fallito que se pudo evitar, y el tema de que los viajes en el tiempo generan muchas dudas sobre las líneas temporales, los posibles futuros para la humanidad, y la repercusión tanto de los actos de Skynet como los de la Resistencia. La sensación que me da esta saga es que el tiempo funciona como una única línea que se condiciona en función de los sucesos previos. Pero la verdad es que están tocando un terreno pantanoso que funcionó bien en la primera entrega, aquí ya empieza a embarrarlo un poco, y de la tercera en adelante es un auténtico caos que se llena de incoherencias y dudas sin resolver. Por ahora estos problemas que es lamentable, incluso es triste lo que acaba de decir porque tiene mucha razón, que yo creo que el tema de los viajes en el tiempo no supieron llevarlo bien. Tal vez en estas dos películas sí,
Pero después empiezan a haber baches enormes, gigantes, cosas que ya no se pueden solventar y comienza a haber tantas dudas y la verdad que te saca un poco la inversión de las películas, las que vienen después. No, estas dos, la primera y la segunda, creo que son las obras maestras de Terminator y son insuperables, sinceramente. Pero es que es triste, boludo, es triste porque, digamos, hoy estamos viendo Terminator 2, ¿no? La reseña, que es una película legendaria. Y es triste que a partir de acá como que empezó a haber una recaída hasta lo que es hoy en día, que es una bosta, ¿no? En cuanto al lore, porque lo que son los efectos especiales sí han ido mejorando. Pero qué cagada que no va acorde también y de la mano con la historia, ¿no? Surgen se pueden justificar gracias a la falta de información sin llegar a afectar demasiado. Resolver. Por ahora estos problemas que surgen se pueden justificar gracias a la falta de información sin llegar a afectar demasiado a la historia, pero luego ya veremos. Como conclusión final diría que Terminator 2 es la mejor entrega de la saga y una de las mejores películas de acción que se hicieron. Supieron parchar bastante bien las posibles incongruencias con la primera película y en general diría que es una secuela fiel y muy bien hecha. Es una película tan icónica que con el paso de los años fue referenciada en infinidad de obras, como por ejemplo Doom, GTA San Andreas, Los Simpson y muchas otras más. Sí. Y sin ninguna duda los que disfrutaron con la primera parte, con esta van a quedarse más que satisfechos. Che, la puta madre, me pasó volando, ¿les pasó lo mismo? Me pasó volando este video, Coincido en todo, no tengo nada que decir. Sí, para mí es la mejor de la saga, ¿no? Es la mejor de la saga, sí, sin lugar a dudas. Las primeras dos creo que son las mejores. Ahora tengo ganas de que haga la reseña de la tercera. ¿Qué es la tercera? A mí la tercera película voy a hablar más en profundidad cuando toque. La tercera me pareció aburrida. Y me pareció un 5, un 4 en sí. Si hacemos del 1 al 10. Esta me pareció un 10. O sea, los pequeños fallos que tengan se los recontra perdono. Me entretuvo mucho. Pero la Terminator 3 es un 5, un 4, para mi opinión, ¿no? Me parece una película aburrida, sinceramente. Iba a decir algo más, chabón. Ah, sí. Algo que tal vez no me gustó que hicieron de esta película, pero me enteré años después y cuando tuve acceso a YouTube, que esto y lo otro, que hay escenas eliminadas. Hay varias escenas eliminadas. Y unas cuantas de ellas tienen que ver con el Terminator T-1000. Las voy a poner ahí en pantalla. Acá los del chat lamentablemente no van a poder ver. Pero hay una escena, por ejemplo, del T-1000 que la vimos también igual en Terminator 1. Al final, ¿no? Que es que no era perfecto. El T-1000 tenía fallos. Y hubiera estado bueno que agreguen eso porque al espectador como que te van a entender de que puede ser que sea una máquina imparable, pero aún así, teniendo esos pequeños fallos, te da la esperanza que al hijo de puta se lo puede matar. ¿Entendés? Y esa sensación yo la sentí mucho después cuando pude ver esas escenas. Pero hubiera estado genial que estén agregadas. No sé si no la agregaron por cuestión de tiempo. ¿Vieron cómo es el mundo del cine que les dan, no sé, 2 horas para presentar una película y no se pueden pasar un minuto más? No entiendo bien eso. No entiendo bien por qué es así. Qué sé yo creo que un par de minutos más a una película, por más que el contrato diga que sea 2 horas, no hace nada, ¿no? Pero bueno, no sé, eso es un mambo que no me quiero meter. Pero vamos a leer los comentarios. Dice, deseando que salga la reseña de Terminator 3 para poder destruir el mundo. Exactamente, la escena del helicóptero pasa por debajo del puente, fue totalmente real. El equipo de filmación tenía tanto miedo de que algo saliera mal que solo James Cameron y unos cuantos más grabaron la escena. El piloto que la realizó era realmente un experto. Qué buen dato, qué buena comunidad también que tiene Danny Bowie, Esta película tiene todo buena trama. Buenos personajes, buenas escenas de acción, buen CGI para la época, buena banda sonora, sobre todo es verdad la banda sonora. Chavos, los Guns N' Roses hicieron un tema también. Que suena, ¿no? Sí, los Guns N' Roses suenan acá en esta película. Sobre todo uno de los mejores villanos que nos dio el cine, sí, totalmente, simplemente épico. Y me quedaría leyendo más y más comentarios, pero nosotros, como buenos chupaberras que somos, tenemos que continuar. ¿Y quién es este? ¿Qué clase de Danny Bowie tercermundista es este, boludo? LOL. Ok, vamos con Dross.